¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. A retomar la exposición de Romanos. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 1 al versículo 8. Esta sección va a estar dividida en dos partes. Hoy vamos a ver la primera. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Para aquellos que están hace poquito, sepan que nosotros predicamos expositivamente el tema a partir de lo que el pasaje nos habla. Y secuencialmente vamos completando y viendo y descubriendo la verdad de Dios versículo por versículo. Así que bueno, vamos a leer la palabra del Señor. Romanos capítulo 3, versículo 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que, si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra justicia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo Dios juzgaría al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Oramos al Señor. Padre, te doy muchas gracias por esta nueva reunión, esta primera reunión del año 2020, una bendición haber compartido todo este tiempo con mis hermanos, de alabar tu nombre, escuchar tu palabra en el Evangelio, en la apertura bíblica, en la escuela hoy bíblica que estuvo precioso, por todo este tiempo de comunión hermoso que hemos tenido, y te pido finalmente por este tiempo de tu palabra, que hables a nuestra vida, que confronte nuestro corazón, que podamos ver a Cristo por medio de lo que hoy en la Escritura vamos a observar. Ayúdanos a hablarnos más profundo de nuestro ser y que cada uno pueda ser edificado por medio de tu palabra. Pido todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. El título del sermón de hoy, como le dije en la primera parte, se llama La salvación por fe, una enseñanza que siempre será cuestionada. Así se llama. Una de las situaciones bastante comunes en este tiempo, especialmente uno lo ve mucho en los medios de comunicación, es sacar de contexto lo que las personas dicen. O sea, esto de sacar de contexto es tergiversar las opiniones de los demás, buscando reflejar algo totalmente diferente a lo que la persona o a lo que alguien quiso expresar. Para entender mejor esto, ¿no? Como a veces van a ver ustedes, muchas veces mis ejemplos son futboleros, porque bueno, soy alguien futbolero, me gusta mucho el fútbol. Voy a dar un ejemplo de fútbol. Había un jugador de fútbol, no importa el nombre, que tenía una entrevista y que durante esa entrevista él hablaba y le preguntaban cuál es alguna de las virtudes de tu equipo. Y él decía, bueno, una de las virtudes de mi equipo es que tenemos mucha actitud y que en los partidos difíciles no nos achicamos, decía él, ¿no? Eso mencionaba él, tenemos actitud y en los partidos difíciles nuestro equipo no se achica. Bueno, alguien tomó esa declaración y dijo algo, como tengo acá, dice, esta otra persona dice, fulano de tal dijo que los demás equipos no ponen la garra que su equipo pone en la cancha. Nada que ver. Él está hablando de su equipo, no estaba hablando de los demás. Pero alguien tomó su declaración y le cambió el sentido para decir algo, una interpretación más bien particular, buscando como generar polémica, ¿no? Como diríamos nosotros,
los que nos gusta el fútbol, ¿no? Tribuneando, queriendo hacer un poco de humo, ¿no? En la declaración, algo que nada que ver. Y bueno, así como ese ejemplo del fútbol, hay pero montones. En el mundo del espectáculo pasa un montón, en el mundo de la política pasa un montón, en muchos ámbitos, y por eso, el resultado de eso es que últimamente uno se entera de montones de casos de personas que hacen juicios a otras personas por calumnias e injurias, ¿no? Porque han dicho cosas de las personas que las personas no dijeron. Ahora, lamentablemente, en muchas ocasiones pasa algo similar en el contexto cristiano. La doctrina bíblica y los que enseñan esa doctrina bíblica han sido un montón de veces calumniados, sacados de contexto, malinterpretados y claramente también han sido cuestionados. Y para ejemplo, tal vez el ejemplo más importante que tenemos en la Biblia de alguien que fue cuestionado fue justamente el Señor Jesús. Él recibía ataques todo el tiempo por lo que enseñaba, todo el tiempo era cuestionado, especialmente de parte de los líderes religiosos de su época. Esas personas no aceptaban la verdad que Cristo les enseñaba, no porque no la entendieran, sino porque en su orgullo no querían aceptarla porque iban en contra de sus convicciones o porque exponían lo que en realidad había en su corazón, el orgullo que había en su corazón. Esta gente entendía lo que el Señor decía y no estaban dispuestos a aceptarlo. Y por eso, como no querían aceptarlo, buscaban todo el tiempo cuestionarlo, buscaban en alguna cosa hacerlo tropezar al Señor, en alguna enseñanza, en alguna actitud que Él tuviera. Ustedes en Lucas capítulo 6, versículo 7, va a ver que, por ejemplo, ahí se habla, y esto es algo que muchas veces lo vas a encontrar que dice en los evangelios, dice, y le acechaban a Jesús los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo sanaría a uno que estaba enfermo, a fin de hallar de qué acusarle. Y esto usted va a encontrar un montón de veces. Y buscaban una cosa para acusarle, buscaban algo para acusarle. En Lucas capítulo 11, versículo 16, dice, otros para tentarle le pedían señal del cielo. Entonces, todo el tiempo buscaban que él dijera algo como para intentar cuestionarlo o, como diríamos nosotros, hacerle pisar el palito, hacer quedar mal a la enseñanza o a lo que el Señor decía. Y no solo intentaban cuestionar o malinterpretar así intencionalmente lo que Jesús decía, sino también muchas veces cuestionaban o buscaban desacreditar el testimonio de Jesús. En Lucas capítulo 7, versículos 33 y 34, Jesús habla acerca de él y de Juan el Bautista y de cómo ambos fueron en alguna forma desacreditados. ¿Por qué? Porque aquellos líderes religiosos que escuchaban las palabras de Juan y que escuchaban las palabras de Jesús, evidentemente los dos tenían un mensaje similar, que hablaba del arrepentimiento, que hablaba de reconocer la bancarrota espiritual que cada persona tiene, reconocer que teníamos que volver a Dios de corazón, y a ellos no les gustaba eso, y entonces cuestionaban tanto a Juan como a Jesús, y Jesús lo dice, porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe y decir, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, una no le gusta, la otra no le gusta. El problema no son las personas, el problema es que ustedes no quieren recibir lo que nosotros les decimos. En otro pasaje, en Lucas capítulo 11, versículo 14, fíjense que Jesús dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido del demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían, por Belcebú, príncipe de los demonios, echan fuera a los demonios. Todo el tiempo hablando mal del Señor, no iban a reconocer realmente la autoridad de Jesús para hacer milagros. Finalmente, así como todo el tiempo durante el ministerio terrenal del Señor, Él fue cuestionado, Él fue perseguido, Él fue muchas veces atacado. Al final de su recorrido, cuando Él estaba a punto de morir, justamente los líderes religiosos aún presentan testigos falsos que dieran falso testimonio respecto a las cosas que Jesús había dicho. En Mateo capítulo 26, versículo 59, dice, y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al final vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. ¿Ven? Todo el tiempo generando
falsos testimonios? ¿Por qué toda esta hazaña con Jesús? ¿Por qué todo esto de querer ponerle palo a la rueda? Porque evidentemente no querían aceptar porque entendían bien lo que Jesús le estaba hablando. Pero que en vez de ponerse triste y decir, o tal vez sorprenderse, el Señor estaba seguro o sabía que esto iba a pasar, de que traer la verdad al mundo iba a generar oposición entre muchas personas. En Juan capítulo 3, versículo 19 habla de esto. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No estaban dispuestos a aceptar la verdad que el Señor le traía. Pero también el Señor dijo y advirtió a sus discípulos de que ellos iban a recibir un trato semejante a lo que Él recibió. En Juan capítulo 15, versículo 18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que vosotros. Y en el versículo 20 agrega, acordad de la palabra que yo he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Evidentemente el Señor le dice, miren que esto no va a quedar conmigo. Yo me voy a ir, ustedes van a seguir hablando la palabra que yo les dejo, el Espíritu Santo aún les va a dar más, y sepan que van a recibir calumnia, van a recibir injurias, van a ser malinterpretados a propósito, porque conmigo lo hicieron. Y ustedes son mis discípulos. Y así como es el maestro, son los alumnos. Pero también el Señor, así como advirtió que eso iba a pasar, también animó a sus discípulos y nos anima a nosotros de que cuando nos pasen este tipo de cosas, de ser calumniados, de hablar mal de lo que enseñamos, que es la verdad, no nos sintiéramos mal, sino que nos sintiéramos bienaventurados, que nos pusiéramos contentos cuando recibamos ataques por nuestra fe. Él lo dijo en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Si un día dijiste tal cosa y alguien dice, vos quisiste decir eso, yo no dije eso, ¿no? Y tenés que estar saliendo a aclarar algo que vos dijiste que no era y demostrar, y eso te genera, ¿no? Y dice, bueno, voy a hacer un juicio por calumnia e injuria. No, se dijo, bienaventurados por eso. Sentiste bienaventurado. Grande es el galardón que les espera en el cielo. Si alguien te calumnia y dice de vos cosas que son mentiras. El apóstol Pablo, obviamente, también pasó eso. Gente religiosa que no eran creyentes de verdad, intentaron calumniarlo, sacar de contexto su predicación. Un montón de veces sufrió eso. Incluso lo acusaban y lo acusaron falsamente de cosas que él no hacía también. Él sufrió también eso. De hecho, el arresto que nos muestra en Hechos capítulo 21, versículo 28, ahí se nos habla, vamos a buscar Biblia de las Américas, a pedido de Diego. Vamos a leer en este caso porque me parece más claro ahí que habla. Fíjense que en Hechos capítulo 21, versículo 28, se habla de algo de un arresto que tuvo Pablo, de algo que nada que ver. Fíjense, dice, gritando, los líderes que intentaban hacerlo quedar mal a Pablo, dice, israelitas, ayudadnos, este es el hombre que enseña a todos por todas partes contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar, el templo. ¿Ven? Ellos decían, Pablo enseña contra nuestro pueblo, él es un traidor, él habla contra nuestra ley, nada que ver, Pablo no hablaba contra la ley. Y dice, y además, incluso trajo griegos al templo y ha profanado este lugar santo, nada que ver. Él no había llevado griegos al templo, él había ido con hermanos judíos que podían entrar. ¿Por qué? Porque anteriormente habían visto a Trófimo, uno de Éfeso, un gentil, con él en la ciudad, y pensaban que Pablo lo había traído al templo. No había hecho eso Pablo. Y lo meten preso, como nosotros lo meten en cana, por algo que no hace. La acusación era por algo, él trajo un griego al templo, y Pablo no trajo ningún griego al templo, pero se armó un lío en ese momento. Si usted lee toda esa parte, y le inventan algo a Pablo que Pablo lo hizo. Pablo evidentemente sabía y había entendido
había recibido esta enseñanza del Señor de que iba a sufrir esto de tener que pasar, ¿no? Por ser calumniado, por ser vituperado, por tener que soportar que hablen cosas que no son verdad. Bien, volviendo entonces un poquito aquí a nuestro pasaje y a lo que tenemos en la epístola, ya hemos visto, ya lo hemos hablado varias veces, que él no conocía todavía personalmente a la iglesia en Roma. Él no la había fundado, era una iglesia que tenía intención de ir a conocer, pero antes de ir deseaba justamente darles un resumen de la doctrina que él enseñaba, incluso aclarando cosas que él no enseñaba y que justamente sus adversarios decían que sí. Muchos adversarios tenía él que inventaban cosas que decían que Pablo enseñaba y Pablo no enseñaba eso. Y entonces él ve bueno, antes de viajar, darle un resumen de parte de su enseñanza y junto con eso también, con dar este resumen de su doctrina, iba a ayudar justamente a los creyentes romanos que pudieran convivir en paz, ya que justamente una gran parte de esta sección va a hablar sobre la salvación por la fe, la justificación por fe. Y él cree, y creo que es importante lo que él está haciendo de aclarar esto, de darles a entender esta doctrina, porque justamente aunque estas personas dentro de la iglesia en Roma, aparentemente un buen grupo de gentiles y un pequeño grupo de judíos que tenían diferentes costumbres, porque venían de diferente origen, ahora eran uno, tenían el mismo fundamento. ¿Cuál era ese mismo fundamento? La realidad es que cada uno de ellos fue salvado por gracia por medio de la fe en Cristo. Que ya no interesaba si antes eran judíos o gentiles, ahora por medio de la cruz eran un solo pueblo. Y para poder andar en una relación correcta, en una buena comunión, necesitaban una doctrina correcta, necesitaban entender y comprender una doctrina correcta. Porque sin doctrina correcta no puede haber relación correcta. No puede haber una buena relación basada en una mentira. Para poder tener una buena relación necesitamos la verdad, necesitamos una doctrina correcta. Pablo lo sabía y por eso les está dando todo este trasfondo, porque más adelante, muchos capítulos más adelante, cuando lleguemos, vamos a ver un poco cómo Pablo va a tratar con algunos problemas que había, diferencia entre los hermanos dentro de la iglesia. Entonces, él le habla sobre esto y les implica e intenta mostrarle cuál es la doctrina correcta y el valor que tienen que darle a la doctrina correcta y no darle importancia justamente a cuestionamientos cerrados que lo único que buscaban era destruir el Evangelio de Cristo, destruir la sana doctrina. Con esos cuestionamientos lo que se buscaba justamente era eso, destruir una doctrina sana que era la que Pablo y los apóstoles estaban enseñando. El tema entonces del sermón apunta a tratar justamente este asunto tan importante. Un religioso falso rechaza la salvación solo por la fe, o la salvación por la fe sola, y por lo tanto cuestiona la enseñanza con un montón de premisas falsas. Un religioso falso no quiere saber nada con la salvación por la fe sola y entonces va a inventa cosas, presuposiciones, premisas que son falsas. ¿Y qué cosas son las que cuestiona? Bueno, el pasaje presenta 4 ejemplos. Vamos a encontrar mucho más. De hecho, la historia de la iglesia nos muestra un montón de otros cuestionamientos o premisas falsas que por gracia de Dios, los hombres de otras épocas, siervos fieles, fueron dilucidando, pero aquí en este pasaje hay 4, en particular de las cuales, por razones de tiempo, hoy vamos a ver solamente las 2 primeras. ¿Está bien? La primera premisa falsa que daba el religioso externo, lo tenemos en el versículo 1 y versículo 2. ¿Cuál es esa premisa falsa? Primera, bueno, en la salvación por fe, no se enseña que todos los religiosos están perdidos, sino aquellos que lo son solamente por fuera. La salvación por fe no dice que todos los religiosos están perdidos, sino solamente están perdidos y se tienen que volver a Dios los que son religiosos externamente. ¿Está bien? Versículo 1, versículo 2. Así entonces, vamos a entrar ahora aquí. Así como en la anterior sección, acá se vuelve a utilizar un estilo,
literario especial. ¿Se acuerdan que habíamos hablado como se le llama diatriba, como una discusión entre, en este caso el apóstol que está escribiendo, y como un adversario imaginario, ¿está bien? Ese adversario imaginario sería como que representaba a aquellos que tenían como una forma de pensar como todos los religiosos externos de la época de Pablo, los judíos que simplemente eran judíos pero externamente, pero que no eran creyentes genuinos. Entonces, en esta forma de diálogo, él está como confrontándose con alguien que le está haciendo cuestionamientos, y a los cuestionamientos que se le hace, él le responde. Por eso es medio extraño este pasaje, si vos lo lees así, porque pareciera como que Pablo está medio loco, ¿no? Hablando con él mismo, y como loco, como coso hablo, y esto digo, y nada que ver. Y digo esto, no, pero de ninguna manera. No está hablando, no está loco Pablo, aunque alguno en un momento le ha dicho que estaba loco, sino que él está utilizando una forma de escribir en el cual presenta los argumentos que otros daban en contra de él y se defiende. ¿Está bien? En la sección anterior estaba atacando a los religiosos que intentaban confiar en su religiosidad para creer que por eso eran salvos, pero acá ahora él toma la posición defensiva, él se defiende de los cuestionamientos de aquellos que estaban cuestionando lo que él predicaba, igual que otros siervos fieles como él. En este caso en particular, voy a decir, bueno, pero ¿qué es lo que cuestionaban? En este caso en particular, lo que estaban cuestionando es algo que el apóstol viene tocando un poco, pero que todavía no ha desarrollado, sino que lo vamos a ver más adelante, muy desarrollado, que es justamente una doctrina muy importante, que la justificación es solo por medio de la fe en Jesús. De eso va a hablar, se va a explayar mucho más adelante, un montón vamos a ver de eso, pero acá lo que él va a hacer es tratar justamente sobre este tema, buscando mostrar cómo esos cuestionamientos que querían presentar respecto a lo que él enseñaba eran falsos esos cuestionamientos. Y el primer cuestionamiento lo tenemos aquí al comienzo del pasaje. ¿Qué comienza el pasaje diciendo? Bueno, ¿ven? El primer cuestionamiento. Es como, imagínense, este no sería Pablo, sino el adversario de él, el religioso falso, que se presenta ante él y le dice, ¿qué ventaja entonces tiene ser judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Ese sería como el tono de discusión que a alguien se le presenta a Pablo. Como recién decíamos, en los versículos anteriores, en la sección anterior que vimos el año pasado, se había remarcado de que el hecho de que nadie se puede salvar por profesar una religión externa, sino que se requiere un cambio de vida. Eso lo explicamos en la sección anterior. Se explicó en el capítulo 2, versículo 17 al 29, que en un sentido el identificarse como judío, el haber sido circuncidado, el practicar ciertos ritos religiosos, no sirven de nada si la persona sigue viviendo como quiere. No sirve de nada. Ahora, a partir de eso, a partir de haber dejado claro eso, y era algo que evidentemente él había explicado y él enseñaba, de que de nada servía circuncidarse si no había un cambio de corazón interno, de que nada servía seguir una religión si primero no había un nuevo nacimiento. A partir de esto, la primera acusación se centra en la idea falsa. ¿En la idea falsa cuál? De que Pablo estaba enseñando de que un montón de judíos iban a ir al infierno porque eran judíos y de que la circuncisión no servía para nada. Ellos decían, lo que Pablo está diciendo con eso es que los judíos somos los peores de todos, nos vamos todos al infierno, de que la circuncisión no sirvió para nada. Eso es lo que él enseña. Pero él no dijo eso. De ninguna manera él dijo eso. De hecho, aunque él entendía que ni por identificarse con los judíos, ni por circuncidarse, ni por ningún otro acto religioso, por nada de eso uno se puede salvar, sino que solamente es por medio de la gracia de Dios. Así todo, él seguía cumpliendo muchos de estos ritos religiosos, especialmente para no generar tropiezo para sus paisanos, para sus compañeros judíos. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 20, él habla de eso. Yo no tengo problema con hacer cosas de judíos para que entonces poder acercarme a los judíos. Y en lo que leímos de Hechos, cuando él es arrestado, él justamente estaba cumpliendo con ciertos ritos de purificación, no tenía problemas con cumplirlo. Así que él no se estaba tirando en contra de eso.
Pablo no tenía nada en contra de los judíos de su nación. Él para nada era antisemita, no odiaba a los judíos. Por el contrario, por lo que vamos a ver en esta carta más adelante, él amaba a sus hermanos judíos y de corazón deseaba que todos se salvaran por medio de conocer el Evangelio. En Romanos capítulo 9 lo dice con claridad: verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son parientes según la carne. Él amaba y deseaba la salvación de otros de su nación que todavía no habían conocido a Cristo, que todavía seguían perdidos en sus pecados. En Romanos capítulo 10 lo vuelvo a aclarar. Dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Entonces él no tenía ningún problema con los judíos. No había un odio. No estaba él gritando en las calles: se van a morir todos ustedes, judíos. Dios los odia, yo los odio. No estaba diciendo nada de eso. Pero este era el primer cuestionamiento errado a la enseñanza de la salvación por la fe. ¿Cuál es el primer cuestionamiento? Que rechaza, supuestamente la salvación por fe, rechaza a todos los religiosos por igual, cosa que es falso. Eso es falso. No es que si yo dije, bueno, yo soy religioso, bueno, entonces la salvación por fe no me acepta. No es eso. Lo que en realidad Pablo enseñaba era otra cosa, de que nadie se salvaba simplemente por identificarse con el judaísmo o por haber sido circuncidado, sino que Dios salva a los que se humillan ante Él y reconocen su bancarrota espiritual. Eso es lo que Él enseñaba. Sean judíos, gentiles, sea quien fuera, la salvación por fe que Pablo enseñaba era: vengan a Cristo. Porque más adelante va a decir: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos necesitan un Salvador. Eso es lo que Pablo enseñaba. Y esto que él enseñaba era tan cierto para un judío del Nuevo Pacto como él, como para todos los hombres y mujeres aún del Antiguo Testamento que pusieron su confianza en el Señor. O sea, todos necesitan de la gracia de Dios, sea de la época que fueran. Y todos necesitan creer en Dios, sea de la época que fueran. Pablo tampoco de ninguna manera podía decir que la circuncisión era algo sin sentido, porque la Biblia, en su momento, Dios había mandado a los judíos a hacerlo. Era justamente, y la Biblia mostraba, una bendición muy linda para los judíos fieles a Dios. Porque con eso los judíos del Antiguo Testamento testificaban al mundo de que el Señor había tenido misericordia de ellos y que por gracia los había salvado. Lo que para ahora sería a nosotros el bautismo en este tiempo. Nadie de nosotros a nadie se le ocurriría pensar de que porque nos bautizamos somos salvos, aunque lamentablemente hay una desviación tan triste de esto. Algunos piensan que en el bautismo en agua te salva. Evidentemente no. Pero evidentemente porque el bautismo no salve no quiere decir que sea algo inútil, sino que es un precioso testimonio al mundo de que Cristo nos salvó. Es una identificación con Él como nuestro Salvador. Por eso entonces, ante esta idea o ante este cuestionamiento que dicen, entonces, ¿de qué sirve ser judío? Entonces, la circuncisión no sirve de nada. ¿Qué quiere decir? ¿Que la circuncisión no sirve de nada? ¿Qué quiere decir? ¿Que ser judío no sirve de nada? La respuesta de Pablo está en el versículo 2, que dice: nada que ver, mucho, en todas maneras, en muchas maneras es bueno ser judío, en muchas maneras es una bendición circuncidarse. En muchas maneras es precioso que se hayan identificado con ser judío. Yo no estoy diciendo eso, dice Pablo. Primero, ciertamente, una bendición que han tenido los judíos, ¿cuál es? Les ha sido confiada la palabra de Dios. O sea, dicho de otra manera, lo que Pablo responde a este cuestionamiento es lo siguiente: yo nunca diría de que odio a los judíos, yo nunca diría que son una porquería. Todo lo contrario, hay muchas bendiciones que poseen los judíos. Jamás hubiera dicho algo diferente, porque si lo dijera estaría mintiendo. Y podría enumerar un montón de bendiciones
de haber sido judío, pero solamente presenta una y creo que con esa ya para él está más que suficiente para entenderlo. Él dice, a los judíos se les fue dada la bendición de que les fue confiada la palabra de Dios. Aquí la idea de palabra, en el original la palabra logión, no apunta tanto en ese momento sería la palabra o la Biblia, sería el Antiguo Testamento. No está refiriendo, el hecho de utilizar logión no es tanto hablar de que la bendición de que los judíos tengan una Biblia en su casa, pónganle, ¿no? No es eso tanto lo que apunta, sino que lo que quiere decir con esto de logión es que Pablo está reconociendo que los judíos tuvieron la bendición tan grande de poseer la revelación más completa hasta ese momento acerca de la mente de Dios. Él está diciendo, entre tantas bendiciones que los judíos han tenido, ellos recibieron la bendición de tener la revelación hasta ese momento más completa de la mente de Dios. Evidentemente, luego el Espíritu Santo adicionó a eso el Nuevo Testamento, como tenemos hoy la Biblia completa. Pero hasta ese momento ellos tenían esa gran bendición de tuvieron el inmenso privilegio, pero también la gran responsabilidad de dar a conocer al mundo los pensamientos de Dios. ¿Y cómo lo daban a conocer? ¿Predicando qué cosa? La Biblia. Aquí está la revelación completa de la mente de Dios para nosotros. Como resalta un poeta evangélico llamado William Cowper, hablando de los judíos, y decía, ellos, y solo ellos entre toda la humanidad, recibieron la transcripción de la mente eterna. Les fueron confiadas sus propias leyes cinceladas y se constituyeron en guardianes de su causa. Suyos fueron los profetas, suyo el llamado sacerdotal y suyo por nacimiento el Salvador de todos nosotros. O sea, todo lo que se necesitaba entender para recibir la salvación por fe estaba a disposición del pueblo de Israel y de toda persona en el mundo a la cual ellos le pudieran enseñar lo que en esta palabra decía. Es una bendición tremenda. A ningún otro pueblo escogió para darle esta bendición y esta responsabilidad. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue el problema? Bueno, lamentablemente en su orgullo, no todos, pero muchos de los judíos, es como que se enfocaron demasiado en los privilegios y dejaron de lado la responsabilidad que tenían. Ellos dijeron, bueno, como somos muy especiales, bueno, eso es lo único que importa. Dios ya mostró que somos especiales, somos judíos, nos circuncidamos, somos el pueblo de Dios, ya está. Sí, es una bendición eso, pero había una gran responsabilidad también junto con eso. Y ellos descuidaron esa responsabilidad de estudiar la escritura que Dios le había dado, que era la mente de Dios, y la de proclamarla al mundo. Ellos no lo hicieron, ni siquiera lo hacían dentro de su propio pueblo. Y el Antiguo Testamento nos cuenta cómo Israel fue dejando, todo el tiempo se olvidaba las palabras de Dios, se olvidaban del pacto que habían hecho con Dios. Tan triste, miren, en 2 de Corintios capítulo 34 se nos cuenta un poco sobre lo que fue el rey Josías, ya casi en lo último del reino de Judá, pero es tremendo, hermano. Yo creo que el autor aquí de Crónica intenta como dar un pantallazo y decir, bueno, imagínense, ¿no?, que estamos todos aquí en esta iglesia y nunca se abre la Biblia. Sí, ¿qué sentido tendría una iglesia sin Biblia? Bueno, si usted ve el relato, dice que Josías mandó al sumo sacerdote y el sumo sacerdote por ahí, en vez de la Biblia, no, estaba ahí ocupado en arreglar el templo. Y de repente dice, como que en el relato se lo relata como diciendo, bueno, como que así como de casualidad, estaban limpiando y uno de los tantos encontró un libro, dice. Encontró un libro. Y se lo llevan al sumo sacerdote que supuestamente ni sabía la ley de Dios. Oh, mirá vos.
Dice, y hallaron un libro así, como, ¿no? Como, ¿viste cuando hacen limpieza general? ¿No? Las mamás con los papás que le ayudan, ¿no? Hacen limpieza general y empiezan a sacar cosas, ¿viste? Viejas, y de repente encontraron una copia del Antiguo Testamento. Fíjense lo que había pasado en Israel. Ya nadie le prestaba atención prácticamente a la palabra de Dios. Y dice que cuando le lleva, el sumo sacerdote Hilcías le lleva el libro al rey Josías, el rey Josías se quebrantó. No sé si es que nunca había escuchado esto, pero quebranta su corazón. Es tremendo, hermano. Justamente el pueblo del pacto había olvidado totalmente las palabras del pacto. Era una locura. El mismo Josías reconoce, fíjense, en 2 Crónicas 34:21 dice, él habla con el sumo sacerdote y que consulte a Dios. Y dice, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado. Porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Evidentemente en Israel se hacía lo que cada uno quería porque se habían olvidado de la palabra de Dios. Pero eso no pasó solamente en la época de Josías. En el primer siglo, ya la palabra de Dios en el Antiguo Testamento había tomado ya otro valor, pero como siempre, el hombre en su orgullo se olvida de Dios para seguir una religión externa. ¿Qué estaba pasando en aquel tiempo? Bueno, seguían, ahora sí tenían la palabra de Dios, las sinagogas tenían una copia del Antiguo Testamento, pero junto con el libro que muestra la mente de Dios, empezaron a surgir libros que traían tradiciones de hombre, interpretaciones de esto, interpretaciones que a veces eran cualquier cosa, y que era como un comentario de esto que era tan importante como la palabra misma. Y no importaba si lo que decía en ese libro iba en contra de lo que decía acá. Se terminaba obedeciendo lo que decían la tradición, los libros que habían hecho hombres, y no la palabra de Dios, viva y eficaz. Y el Señor confronta a los rabinos de su tiempo justamente por esto, porque habían despreciado la palabra de Dios y habían puesto la tradición, habían puesto mandamientos de hombre a la altura o incluso por arriba de la palabra de Dios. Y Él es muy duro, el Señor, y les habla directamente a los judíos. En Mateo capítulo 15, versículo 3, respondiendo Él les dijo, porque ellos le estaban cuestionando, ¿no?, por unas cosas que estaban en su tradición. Y Él dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Eso era palabra de Dios. Pero vosotros decís, su tradición, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no de honrar a su padre y a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Agarraron su tradición y aplastaron la palabra de Dios para hacer lo que ellos querían. Y entonces el Señor les dijo de frente, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Evidentemente en la época de Jesús la gente había despreciado la palabra de Dios para seguir su propia religión. Y como despreciaron la palabra de Dios, evidentemente también despreciaron a la palabra encarnada, Cristo Jesús. Y es el mismo Cristo el que revela esta condición tan horrible de estos religiosos falsos. En Juan capítulo 5, versículos 39 y 40, le dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero no queréis venir a mí para que tengan vida. Rechazan la palabra de Dios, me rechazan a mí.
y por lo tanto no tienen vida porque ustedes están siguiendo sus tradiciones, porque están muertos en sus pecados. Por más que se digan judíos, por más que se digan hijos de Abraham, Él le dice, vuestro padre es el diablo, por eso ustedes siguen los mandamientos de Él y no quieren seguirme a mí. El apóstol entonces no estaba yendo en contra de todos los religiosos. Él no estaba yendo en contra de la buena religión. ¿A qué me refiero con la buena religión? La buena religión es el resultado de una vida transformada de verdad. Un pasaje que nos ayuda a entender un poco esto es Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Él no estaba diciendo todos los religiosos están mal, porque él reconocía a la buena religión producto de un cambio de vida. Sino que él en su enseñanza lo que sí declaraba con firmeza es que fuera de Cristo no hay salvación para nadie. Él no estaba diciendo que todos los religiosos eran un desastre. Él estaba diciendo, si ustedes no vienen a Cristo, no tienen esperanza. Porque fuera de Cristo no hay salvación para nadie. En Hechos capítulo 13, versículo 38, Él declara esto y dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de Él, de Cristo, se os anuncia perdón de pecados, y que todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que cree. Justificación solo por fe. Él estaba enseñando eso. Eso sí estoy enseñando, dice Él. Esto es lo que yo digo. Él estaba enseñando que era vital que cada judío y que cada ser humano sobre este mundo dejara de confiar en cualquier otra cosa para ir al cielo, que debían arrepentirse de su malo camino y volverse al Señor de todo corazón por medio del sacrificio de Cristo. Pero ¿saben cuál es el problema? ¿Por qué no aceptaban esto los religiosos? Porque justamente la salvación por fe y no por obras, es algo que ningún religioso externamente quiere. No quiere eso. El religioso externo no quiere reconocer que necesita un Salvador. No quiere reconocer que es un pecador igual que los demás. Él cree que está bien en su condición. Él se alegra de que no es como las demás personas, como hoy leímos, ¿se acuerdan? Lucas capítulo 18, como el fariseo, el Señor presenta ese ejemplo para ver cómo es un corazón de religioso externo. Y él dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo y decía, Dios, te doy gracias, porque no soy como el resto. No soy como el resto de los hombres, no soy como los ladrones, no soy como los injustos, no soy como los adúlteros, ni aún como este publicano. Yo soy diferente, yo soy mejor que los demás. Y el Señor le dice, todo el que se enaltece va a ser humillado. Esa persona que cree que es mejor, que cree que su religiosidad lo hace acepto delante de Dios, no se da cuenta que se está dirigiendo a la condenación eterna. Y por consiguiente, esa persona está en su religiosidad, está tranquilo, dice, bueno, yo no soy como los otros, yo soy bueno, Dios me va a aceptar. Cuando escucha la verdad de que su religiosidad no puede salvarlo del infierno, la rechaza, la cuestiona, dice, ¿qué? No. ¿Y cómo lo hace de acuerdo con esta sección? Bueno, infiriendo de que la religión, si la religión nos salva, entonces lo que vos me estás diciendo es que Dios está en contra de todos los religiosos. No. Quiere poner una excusa para no darse cuenta de su realidad. ¿Por qué pone esa excusa? Porque de alguna manera quiere acallar su conciencia. Quiere demostrarle a su conciencia que él está bien y que todos los que digan algo diferente está mal. ¿Y saben cuál es el asunto, hermano? Aunque los tiempos han cambiado y ya no estamos en el primer siglo como el de Pablo, hay un montón de conexión entre esta situación con lo que pasa actualmente con un montón de evangélicos, hermano. ¿Por qué? Porque así como en aquel tiempo y aún mucho más, hoy los evangélicos tienen la bendición de tener toda la palabra de Dios, toda la mente de Dios aquí. Ahora, tanto Antiguo Testamento como el Nuevo.
Pero en vez de que la mente de Dios ahora, el Evangelio, la palabra de Dios, Cristo aquí, la palabra de salvación, la doctrina de salvación por fe, en vez de que todo eso cambie su vida, muchos se mueven a una religiosidad superficial. Y cometen el mismo pecado que planteó en los judíos. Desprecian la voz de Dios y siguen sus propios caminos. Y cuando escuchan a alguien predicar acerca de la gracia, cuando escuchan a alguno hablar de la salvación por fe y no por obras, los atacan con argumentos falsos. Cuando a veces, te habrá pasado seguramente, vos le hablás y le decís, pero mirá que es por fe, mirá que es por gracia de Dios, que no merecemos esto, que nosotros no aportamos nada. Cuando le hablas de todo esto, las personas muchas veces te dicen, no, pero yo crecí con mis convicciones y voy a morir así. O te dicen, no, esto que enseñás es algo nuevo. Esto que enseñás nada que ver, no tiene nada que ver con el evangelio que recibí. O hasta se ponen a veces más agresivos y te dicen, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que todo lo que aprendí estos años era toda una mentira? ¿Que todo lo que me enseñaron en la iglesia donde yo fui están todo equivocado y vos sos el único que tenés la verdad? Tristemente, muchas personas se cierran. Pero no debemos, creo yo, ni enojarnos, ni despreciarlos, sino pedirle a Dios que tenga misericordia de esas personas. Llorar por ellos para que realmente Dios pueda obrar y reciban una enseñanza sana. Pero ¿saben qué? Todo esto también me lleva a una reflexión, ¿no? A los que sí asisten a una iglesia donde se enseña la verdad. Me lleva a pensar en aquellos que asisten, se congregan en lugares donde la palabra de Dios no es despreciada en el púlpito. Y ¿saben una cosa? Me puse a pensar, reflexionar. Ser un religioso superficial no es solo, como hablábamos, que Isa nos predicó la vez pasada, llevar una Biblia bajo el brazo. No solo eso es ser religioso superficial. No es solamente un religioso superficial el que arrebata y decreta y reclama las bendiciones al diablo. No solamente es una religión superficial. No es solamente un religioso falso aquella hermana que piensa que porque no se tiñe o no se pone un pantalón es más santa que otra hermana. No solamente es una religión superficial, sino también que hay religiosos superficiales que creen que simplemente porque asisten a una iglesia sana se van a ir al cielo. Que creen que van a ir al cielo simplemente porque han leído un montón de libros de sana doctrina, libros de este tiempo y de otros años. Pero saber una cosa, poner tu confianza, poner tu esperanza de salvación en esas cosas, es un error tan grave que te puede costar la vida eterna. Porque repito, cualquier obra religiosa que hagas no tiene sentido si tu vida no ha cambiado. Si en tu vida no hay frutos de un cambio verdadero y de un cambio permanente, ninguna cosa a la que te aferres te sirve para estar confiado para el día del juicio final. Si en tu intimidad seguís practicando el pecado, si no tenés un deseo genuino por la santidad de Dios, si tu esfuerzo por leer, por consumir sana doctrina es solamente para ganar discusiones en redes sociales o para intentar mostrarle a otro cuánto sabes de sana doctrina, no te sirve. Y sabes que todo eso pueden ser indicios claros de que todavía no has nacido de nuevo. Pero te animo a que yo sé que algunos tal vez escuchan esto y enseguida piensan, no, pero mirá, Sergio,
No puede ser, yo no puedo ser un religioso externo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y bueno, porque yo ahora creo en la doctrina de la gracia. No puedo ser un religioso externo. Yo he leído un montón de libros ahora de sana doctrina. Yo dejé un montón de cosas que hacía antes en otras iglesias que no eran bíblicas y ahora no las hago. Entonces yo no puedo ser un religioso externo. Si tu vida no cambió, no te sirve de nada. Entendés que conocer la doctrina de la gracia es una gran bendición. Asistir a una iglesia sana es una gran bendición. Haber leído un montón es una gran bendición. Para nada estoy en contra de eso. Pero la Biblia también hace una advertencia muy importante en Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no quedan más sacrificios por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio. Hermano, o vos que me escuchás, si tu conocimiento de la verdad no va acompañada de una fe genuina, estás todavía igual de perdido que antes. Hebreos capítulo 4, versículo 2 habla de esto y dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, hablando de los judíos otro tiempo, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Su conocimiento no fue acompañado de una fe genuina. Reflexiona en esto, por favor. Y si estás con duda respecto a qué está pasando en tu vida, corre a Cristo. Deja de lado cuestionarte. No importa eso en un sentido. No importa que tengas miedo de exponer esto en tu corazón. Aferrate a la cruz. Corre a Cristo. Su promesa es que si venís a Él de corazón vas a recibir el perdón y la vida eterna. El otro argumento que el pasaje nos muestra también, que el religioso cuestiona de la salvación por fe, un cuestionamiento errado, es que en la salvación por fe no se enseña que Dios sea infiel con los religiosos, sino que la salvación por fe declara la condición universal del hombre. El pasaje nuevamente prosigue con un nuevo cuestionamiento a la enseñanza de salvación por fe. Nuevamente el contrincante imaginario de Pablo presenta un argumento y dice, ¿pues qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Así como los judíos desacreditaban la enseñanza de Pablo diciendo erróneamente que él estaba en contra de todos los religiosos, también argumentaban de que si supuestamente la condición de ser judío no era suficiente para que las personas entraran al cielo, entonces eso quería decir que Dios no era fiel al pacto que había hecho Él con el pueblo de Israel. Si yo por ser judío no voy a ir al cielo, entonces Dios no es fiel al pacto que hizo con los judíos. Este era el otro cuestionamiento que yo hacía. O sea, se podría leer así esto, decir, Pablo, si los judíos como vos afirmás se pueden ir al infierno, igual que los gentiles, y no creen en Jesús, ¿eso quiere decir que Dios no fue fiel al pacto que hizo con nosotros? Bueno, este es el segundo cuestionamiento que le hacen a Pablo respecto a la enseñanza de la salvación solo por fe. ¿Cuál es este entonces? Dios es infiel porque no salva a aquellos que se identifican como parte de su pueblo. Si se circuncidaron, si dicen que son judíos y Dios no los salva, entonces Dios es infiel. Según tu enseñanza, le dicen a Pablo. Ellos es como que estuvieron diciendo, yo todos los domingos me pongo mi traje, me pongo mi ropa de domingo, voy a la iglesia, voy con mi Biblia bajo el brazo, yo debo el diezmo, canto todos los himnos y coros, digo amén a todo lo que el pastor predica, ya no me junto con los borrachos de la esquina, no me junto con mis amigos que se drogaban, porque ahora soy evangélico. Vos decís que aunque haga todo esto, puede ser que al final del tiempo, al final de mi vida, igual me vaya al infierno porque por ahí no creí de verdad en Jesús.
¿Vos decís que Dios no tiene en cuenta todos estos cambios que hice en mi vida y no me va a dejar entrar al cielo? ¿Vos estás queriendo decir eso? No, entonces yo no puedo aceptar tu enseñanza porque según tu perspectiva, Dios no es fiel y me está mintiendo. Pero la respuesta aparece a continuación. Y Pablo dice, de ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Lo que primero responde algo acá que ya Isa nos explicó bastante con claridad, esto de megenoito, de ninguna manera. Se utiliza aquí, es la forma más enfática de decir algo, es imposible que esto sea así. Nada que ver, le está diciendo. Ustedes piensan eso que yo digo, nada que ver. Sáquense de la cabeza esta idea. Es imposible que yo enseñe eso, porque nadie puede declarar, ni nadie puede decir que de alguna forma u otra Dios pueda ser infiel. Nadie puede decir algo así. Y para remarcar esto lo que dice es, mejor dicho, Él es veraz, Dios sea veraz y todo hombre mentiroso. Él es veraz aunque todos mientan. ¿Qué significa esto? Bueno, creo que esta es una expresión que nos ayuda a entender este atributo de que Dios es fiel, de que Dios es veraz, de que Él no puede mentir, de que Él no puede fallar. ¿Qué es lo que está diciendo acá Pablo? Aunque todos los seres humanos de toda la historia, todos juntos declaren de que Dios miente en algo, si un día nos ponemos en un juicio, lo que va a pasar es que en realidad todos esos que dicen que Dios miente, son ellos los que mintieron y Dios seguirá siendo veraz. Porque ¿sabe lo que pasa? Por más que todo el mundo diga que Dios no existe, Dios va a seguir existiendo igual. Porque sus atributos son eternos y Él no cambia. Porque justamente es imposible que alguien, y obviamente Pablo tampoco, puede siquiera insinuar que el Señor no sea fiel. Justamente es uno de sus nombres. En Apocalipsis capítulo 19 nos dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Él es fiel. Nadie podría decir en una enseñanza que Dios no es fiel. Ahora, evidentemente entonces Pablo no estaba diciendo que es infiel. Ahora, ¿cómo se responde entonces a esta pregunta? ¿Cómo se responde a esta duda entonces de que entonces qué? Los que formaban parte del pueblo de Dios y fueron condenados, ¿cómo puede ser entonces? Dios no cumplió el pacto. ¿Cómo se puede responder a esta duda? Bueno, el pasaje a continuación lo explica. Dice, ¿cómo está escrito? Para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Esta aquí es una cita del Antiguo Testamento y es muy interesante la cita que da para responder. Es Salmos capítulo 51, versículo 4. Dice así, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Este es un salmo bastante conocido, es un salmo davídico, escrito en la ocasión cuando David es confrontado, ¿se acuerdan? En 2 Samuel capítulo 11 y 12 habla de que David es confrontado por el profeta Natán respecto a su adulterio con Betsabé y del asesinato de Urías Eteo. ¿Se acuerdan que Natán lo confronta, ¿no? Y le cuenta la historia de la ovejita que mató el hombre rico y él dijo, ¿eres tú de quien está hablando? Y es confrontado. Dios confronta a David con su pecado y no solo le muestra el pecado que lo confronta con ese pecado, sino Natán le dice las consecuencias que va a tener a causa de ese pecado. Le dice las terribles consecuencias que iba a recibir a causa de este pecado. Ante las palabras del profeta, David se humilla, ¿no? Y este salmo refleja lo que él habla de eso. Él se humilla y él confiesa su maldad en todo lo que había hecho. Y por eso, dentro de esa confesión aparece este versículo 4. En este versículo 4 que está aquí en el Salmo 51, lo que él está diciendo es, mirá, todo lo que dijiste es verdad. No me puedo justificar. No puedo justificarme. No puedo decir, no, pero Betsabé fue, no, porque bueno, vos sabés que soy débil.
Se humilla y dice, contra ti he pecado, hice lo malo. No me puedo justificar. Tu juicio, Señor, es perfecto, es puro. Hay justicia en lo que vos decís. No puedo decir nada. No me puedo justificar ante mi pecado, porque soy un pecador. Porque te fallé y merezco ser condenado. Pero él en su salmo dice, ten misericordia de mí. Mirando con atención esta cita, vamos a poder entonces encontrar la respuesta a este cuestionamiento. Los judíos decían, ¿cómo entonces Dios es infiel a los judíos que son condenados? La respuesta está acá, en este versículo. ¿Qué es lo que está diciendo respuesta Pablo? Saben una cosa, no se equivoquen. Dios es fiel. Los que fallaron somos los pecadores, somos nosotros. La salvación por fe demuestra que Dios fue fiel al pacto, pero que toda la humanidad le dio vuelta a la espalda. La salvación por fe demuestra que todos hemos pecado y no nos da para estar en la presencia de Dios. Y que por eso Dios tuvo que mandar a su Hijo a morir en nuestro lugar. Él prometió que a todo lo que fuera leal a Él iban a recibir su bondad. Y que todos los que le desobedecen, iban a ser juzgados por Él. En Deuteronomio capítulo 30, cuando Él habla al pueblo que va a entrar a la tierra prometida, les aclara y les dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndola a Él. Porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. ¿Qué es entonces? ¿Qué tiene que ver entonces con esto que se le estaba cuestionando? Lo que Pablo está diciendo es, Dios no fue infiel al pacto. Lo que pasa es que esos religiosos, esos que se hacían llamar judíos, pero se están yendo al infierno, no son parte de su pacto. Ellos se pierden. Los que son parte de su pacto, los que sí van a heredar la vida eterna, como Pablo aclara en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29, son los judíos de corazón, independientemente si están circuncidados o no, sea hijo de vecino, sea sumo sacerdote o sea rey de Israel. Todos están en la misma condición, necesitan un Salvador, necesitan humillarse ante Dios y reconocer su pecado, y solo así van a recibir el perdón. Así también, quien busque a Dios de corazón y se humilla ante su palabra, recibirá el perdón. Y David es una muestra de que aún cometiendo los pecados más terribles, si se humillan de corazón, Dios lo va a perdonar. Pero también esto demuestra que el que siga en su orgullo, dándole la espalda al Señor, aunque se considere un religioso, aunque se considere muy devoto de Dios, no puede esperar su bondad. Porque ¿sabes qué? Dios sí es fiel. Y Dios es fiel tanto para mostrar misericordia al que se humilla, como para cargar su ira sobre aquel que le da la espalda. Sobre el que sigue su propio camino. Como Asaf lo dice en Salmo 73, versículo 27. Porque aquí los que se alejan de ti van a perecer. Vos vas a destruir a todo aquel que de ti se aparta. O como lo dice claramente Pablo en 2 Timoteo capítulo 2, versículos 12 y 13. La otra vez Mauro lo explicaba. Muchos utilizan el versículo 13 nomás, ¿no? Dicen, versículo 13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Todos dicen, amén, yo soy un infiel, pero Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. No, eso no está diciendo ese versículo. Leamos el versículo 12 primero. ¿Qué dice el versículo 12? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Pero si le negás, si sos un apóstata, no importa que te digas evangélico, judío, quien sea, Él también nos negará. Porque
si fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Entiende? Si vos sufrís por Él, porque sos un discípulo de Él, entonces vas a reinar con Él. Pero si vos le negás, Él te va a negar. Porque aunque vos seas infiel, Él va a permanecer fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Si vos lo despreciaste, Él te juzgará. Pero si vos le seguís, vas a reinar con Él. Porque Él es fiel. Ahora, ¿esto quiere decir que entonces los que se salvan son los que son obedientes? No estoy diciendo, nuevamente, estoy diciendo de temprano, no es salvación por obra, sino que en los frutos de arrepentimiento y de obediencia se muestra lo que hay en su corazón. Si David se arrepintió es porque Dios había cambiado su vida, porque él era un creyente genuino. Entonces él se arrepintió. Y con volverse al Señor de verdad demostró que era un verdadero creyente. Por lo tanto, David era parte del pacto divino. Y así como él, lo son todos aquellos que Dios escogió salvar por gracia. No tiene que ver con que obedezcamos, sino con que su gracia ha sido más grande que nuestros pecados, como cantamos nosotros muchos domingos. Porque la palabra dice bien claro, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es un don de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe. En conclusión, a todos los que el Señor en su misericordia escogió y llamó para ser parte de su pueblo, los salva perpetuamente. Pero aquellos que se pierden nunca van a poder alegar que Dios les falló, sino que ellos mismos se perdieron a causa de no creer de verdad en Él, aunque exteriormente se hayan mostrado como parte de su pueblo. De eso se trata entonces, hermanos, el mensaje de la salvación por fe, de que todo aquel que cree de corazón en Cristo no se va a perder, sino que va a recibir la vida eterna, pero todo el que no cree de verdad en el Evangelio será condenado por su rechazo a la verdad de que Jesús es el Hijo de Dios que vino a salvar el mundo. Juan capítulo 3, versículo 16 al 18 dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mi pregunta es: ¿has creído de verdad en el Evangelio? Si todavía no lo hiciste, no lo dudes más. Vení hoy a Cristo y vas a recibir el perdón de tus pecados. Cerrando todo esto, realmente en la predicación del Evangelio de Cristo, que se remarca la salvación por la fe sola en Cristo, se destaca justamente lo contrario. Los falsos religiosos decían de que según la enseñanza de la salvación por fe, Dios era infiel, pero es todo lo contrario. La salvación por fe muestra justamente ¿qué cosa? La fidelidad de Dios. Para un creyente genuino, el saber que Dios en su misericordia lo amó desde antes de la fundación del mundo y decidió salvarlo es una bendición que lo quebranta y que lo lleva a querer glorificarlo mucho más. El saber que Dios es fiel y que Dios lo salvó por gracia es ánimo para crecer en su santificación, pero también es la fidelidad de Dios una almohada donde podés descansar en esos días donde la lucha con el pecado en este mundo caído es difícil. La fidelidad de Dios es esa almohada donde podés descansar en esos días duros. Pero también, hermanos, es igual de cierto que cuando llegan los momentos más duros de nuestra vida, los momentos más duros de tu vida, es cuando más experimentás la fidelidad de Dios. Fidelidad que en su bondad te sostiene, te fortalece, te consuela, te ayuda a seguir adelante. Incluso cuando te estás deslizando y el pecado te está llevando por un mal camino, la disciplina de Dios sobre tu vida es una marca indeleble que revela justamente que eres fiel.
Como lo dice el profeta Jeremías, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Porque Él te castiga porque te ama, te corrige porque es fiel al pacto, te sostiene hasta el final de tu vida porque su fidelidad, ¿sabe cómo es? Eterna. Como dice Salmos capítulo 36, versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Porque como dice el famoso pasaje de Salmos capítulo 27, versículo 10, y la versión NBI me encanta cómo la traduce. Miren cómo dice NBI. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Porque Él es fiel. Por eso te animo a que alabes a Dios por su fidelidad. Porque en tu bondad te ha salvado por gracia, por medio de la fe. Y porque ahora es por fe, es que podés vivir una vida plena con el Señor. Padre,